Parménides fue un filósofo griego que nació en Elea, una colonia griega del sur de Italia. Alrededor del año 515 a.C. pertenecía a una familia aristocrática y se dedicó a la filosofía, la poesía y la política. Fue el fundador de la escuela eleática, junto con otros filósofos como Genófanes, Zenón y Meliso. Parménides escribió una obra titulada Sobre la naturaleza, en la que expuso su pensamiento en forma de poema épico. De esta obra solo se conservan fragmentos citados por otros autores. La obra se divide en dos partes, la vía de la verdad y la vía de la opinión. En la vía de la verdad, Parménides afirma que lo único que existe es el ser, que es uno, inmutable, eterno, indivisible e indiferenciado. El ser es ajeno al cambio, al movimiento y a la pluralidad. El ser se identifica con el pensamiento y con el lenguaje. El ser es lo que se puede pensar y decir con verdad. El ser es lo que es y no puede no ser. En la vía de la opinión, Parménides explica las creencias erróneas de los mortales sobre la realidad. Los mortales creen que existe el no ser, que es lo contrario del ser. Los mortales creen que hay cambio, movimiento y pluralidad. Los mortales creen que hay dos principios opuestos que generan todas las cosas, el fuego y la noche, o el calor y el frío. Los mortales creen que hay una variedad de fenómenos naturales y de seres vivos que se originan y se destruyen por la mezcla y la separación de estos principios. Parménides critica la vía de la opinión como ilusoria y contradictoria. La vía de la opinión se basa en los sentidos, que son engañosos y no captan la verdadera realidad. La vía de la opinión se basa en el lenguaje, que es ambiguo y no expresa la verdad. La vía de la opinión se basa en el razonamiento, que es falaz y no respeta los principios lógicos. La vía de la opinión se basa en el no ser, que es imposible e inconcebible. Parménides propone la vía de la verdad como la única válida y coherente. La vía de la verdad se basa en la intuición, que es clara y evidente. La vía de la verdad se basa en el lenguaje, que es preciso y veraz. La vía de la verdad se basa en el razonamiento, que es riguroso y deductivo. La vía de la verdad se basa en el ser, que es necesario y absoluto. Parménides fue un filósofo que revolucionó el pensamiento griego y occidental. Fue el primero en plantear una ontología o teoría del ser. Fue el primero en plantear una lógica o teoría del razonamiento. Fue el primero en plantear una epistemología o teoría del conocimiento. Fue el primero en plantear una metafísica o teoría de lo que hay más allá de lo físico. Parménides influyó en muchos filósofos posteriores, tanto antiguos como modernos. Influenció a Platón, que retomó su idea del ser como lo inteligible y lo opuso al devenir como lo sensible. Influenció a Aristóteles, que retomó su idea del ser como sustancia y la desarrolló con sus categorías. Influenció a Hegel, que retomó su idea del ser como absoluto y la desarrolló con su dialéctica. Influenció a Nietzsche, que retomó su idea del ser como eterno y la desarrolló con su eterno retorno. Parménides fue, en definitiva, un filósofo que marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Fue un filósofo que cuestionó las apariencias y buscó la verdad. Fue un filósofo que defendió el ser y negó el no ser. Fue un filósofo que fundó la escuela eleática y la metafísica occidental. Fue un filósofo que escribió un poema sobre la naturaleza y sobre el pensamiento.